Sí, hola. Vale. Hola, buenas tardes a todos, todas, a todes. Bienvenidos al Ateneo. Veo que hay muchas caras nuevas, que es la primera vez que estáis aquí. Espero que os guste el local y bueno, y sobre todo la presentación. Y bueno, paso a presentaros un poquitito solo a Sara y a Irene, porque la presentación de Sara la va a hacer Irene. Ella se ofreció, que le apetecía hacerla y a nosotros nos pareció genial. Y luego Irene también, la semana que viene, la vamos a tener en una mesa de mujeres y conflictos bélicos con Sara Yáñez, que también estáis invitadas para que vengáis, ¿vale? Entonces, bueno, Sara pues es historiadora, bueno, es muchas cosas, pero yo voy a decir un resumen. Es historiadora y fotógrafa, doctora cum laude en estudios feministas y de género, Convención Internacional, que creo que fue justo por la tesis del libro, ¿no? Muy bien. Es colaboradora radiofónica de un programa de mujeres en historia que se llama Luchadoras y Pioneras en Onda Arcoiris, que bueno, ya que sabiéndolo, lo escucharemos, que yo no lo sabía. Eso hace 10 años. ¿Ya no? No, ya no. ¡Ay, qué pena! Yo digo, esto ya no está. Digo, pues yo que estaba ahí diciendo, vamos a ver si lo recuperamos. Bueno, pues, o sea, que fue anterior. Bueno, bueno, ha trabajado también en el Ministerio de Igualdad y sus estudios es sobre todo de historia de mujeres, especialidad en Francia del siglo XIX. Y ha escrito numerosos artículos y bueno, ha recibido varios premios y hoy lo que nos trae aquí es la presentación del libro de Jeanne Derouan, ¿se llama así? Derouan. Derouan. Pues no, como se pueda. Bueno, Una voz para las oprimidas, vida, revolución y exilio. La va a presentar Irene Zugasti, que es politóloga, periodista y máster en Relaciones Internacionales. También ha trabajado en el Ministerio de Igualdad en la anterior legislatura. Y bueno, también ha escrito el libro de Se acabó, que también lo tenemos aquí, ahora os lo comento, que es La doble victoria de las campeonas del mundo de fútbol, que está prologado por Irene Montero. Y bueno, sí deciros que tenemos aquí los libros. Siempre colaboran con nosotros La Esquina del Zorro, son socios nuestros y además siempre anteriormente y después siempre colaboran al traer los libros y en las presentaciones y en todo. Y bueno, os paso ya con Irene, que ella hará una presentación más interesante. Ha estado fenomenal. ¿Hablo por aquí o por aquí? Lo que tú me digas. Vale. No, mejor por eso. Este luego ya solo Para preguntas. Perfecto. Pues muy buenas tardes a todas, todos, todes. Qué ilusión estar aquí, qué ilusión estar con Sara. Esto a mí me hace, de verdad, me pone muy, muy contenta. Vais a permitirnos como la tele, unos minutos promocionales al principio. Supongo que muchas lo conoceréis ya, pero tenéis aquí en la silla la convocatoria de la Marcha Republicana el 16 de junio. Va a haber una marcha aquí en Madrid para que se cumple una década desde que se proclamó rey a Felipe VI y bueno, pues Felipe VI el último. Ya creo que Jeanne Derouan estaría de acuerdo, muy probablemente. Jeanne Derouan estaría aquí en las asambleas fajándose la convocatoria. Así que si os interesa, tenéis redes sociales, tenéis el manifiesto aquí atrás y nos vemos el 16 de junio en Madrid. Dicho esto, como ya me han presentado muy bien a Sara, yo ya esa parte de contar su pedazo de currículum ya está hecha, pero sí que quería deciros un par de cosas de Sara, porque justo le he preguntado y le digo, ¿cuento tu bio del libro o contamos? Y me decía, no, está la bio del libro. Claro, yo veía la bio con la tesis, con los premios al trabajo, y yo decía, pues es que es una crack, pero es que además cuando dice lo de es investigadora, fotógrafa y doctora,
yo la he conocido en todas las facetas porque hemos sido compañeras de batalla, porque sí, ha sido de batalla en el Ministerio de Igualdad, en una de las etapas, yo creo, más preciosas y más duras de nuestra vida militante y profesional, y es igual de buena para las tres cosas para todas las cosas que es igual de buena, porque también me sacaba muy guapa en las fotos y eso siempre hay que apuntarlo. Pero además, como os digo, es una amiga y es una compañera feminista y una maestra, y creo que siempre es importante celebrarnos, citarnos y reconocernos, y es que, aunque no fuera mi amiga, es que me encantaría estar aquí también presentando este libro, porque creo que necesitamos referentes y necesitamos mujeres valientes que rescaten esos referentes y los traigan al presente para hacer futuro, ¿no? Y creo que es lo que hace Sara. Entonces, yo no sé cuántas de aquí conocéis a Jeanne Dewan. Yo no la conocía de nada, no voy a engañar aquí a nadie. Sabía que Sara estaba haciendo una tesis sobre una mujer francesa, pero no tenía mucha más idea. Entonces, claro, no voy a hacer la pregunta trampa de decir ¿quién conoce de aquí a Jeanne Dewan? ¿O qué sabríais decirme de Jeanne Dewan? He rescatado como unas citas que creo que dicen mucho de quién era Jeanne Dewan. Mirad, la primera que he rescatado dice así, es una carta que ella manda, corrígeme si digo algo mal, a los demócratas socialistas, a los propios compañeros de filas. Ahora os explico por qué. Y dice, hasta ahora solo el hombre ha regulado el destino de la raza humana y casi todas las leyes son injustas, opresivas y miopes. La injusta distribución de los productos del trabajo, la esclavitud, la servidumbre y el proletariado producen corrupción, ignorancia y miseria en todas partes. Esto está escrito en el año 1849. Tela, y la tía iba a tope. Pero a veces es mejor que te definan tus enemigos, porque eso a las feministas se lo pueden decir mucho, porque a veces lo que dicen de ti, aunque ellos crean que te hacen daño, en realidad, como decimos, ¿no? La historia te absuelve y el tiempo te repara. Y esto que voy a leeros es un fragmento del acta de acusación a Jeanne Dewan. Y dice lo siguiente. Jeanne Dewan, profesora, fundadora del periódico, yo estudié muchos años francés, pero como el que tiene todos, l'opinion des femmes, la opinión de las mujeres. La señora Desroches, como una especie de protesta contra el matrimonio, dejó el nombre de su marido para llevar su apellido de soltera. Ella persigue lo que llama la regeneración de la mujer y en la prensa y a través del socialismo. Para ella, las leyes existentes no tienen fuerza. Ella las abruma con sus protestas. Como mujer, no puede someterse a leyes hechas sin la participación de las mujeres. Se ha presentado a candidata a la Asamblea Nacional y los clubes le han visto desarrollar sus sistemas de regeneración social. No acepta el derecho a la propiedad. Enemiga de lo que llama individualidad, consideraba el socialismo como una religión y ha puesto al servicio de sus principios políticos y sociales una inteligencia organizadora fatal. Inteligencia organizadora fatal. Es que es precioso, y luego ya, esto creo que ya lo escribe estando en prisión, hace una carta a las asociaciones sobre la organización del crédito, se llama así ¿no? la producción teórica que ella hace cuando está en la cárcel, y es una maravilla, pero yo rescato 3 frasecitas solo para que veáis de qué pedazo de tía estamos hablando. Dice, sigue siendo la insolidaridad, el cada uno en su casa, cada uno para sí mismo, lo que produce todo el sufrimiento social. Es que es una frase que podríamos estar escribiendo hoy sin ningún tipo de problema. Y luego habla, como lo comenta Sara, ¿no? que va desgranando el texto, dice, por ejemplo, hablando de crisis climática, ¿no? ella dice, la Tierra pertenece a todos, como el Sol, pero afortunadamente Dios no puso el Sol al alcance de los especuladores. Porque no conocía a Rajoy. Eso te iba a decir, y el impuesto al sol y las energéticas, Naturgi, no sé qué diría del asunto. Y por último, un último fragmento, también de este periodo, que dice ella, como se desconocen los derechos de los desheredados, las revoluciones son providencialmente necesarias, y en este caso la justicia de los pobres es la justicia de Dios. El socialismo es la síntesis de todas las verdades sociales enseñadas por los reformadores. Las diversas escuelas difieren en los medios de organización, pero básicamente todas tienen la misma base, la solidaridad, el mismo medio principal, la organización del trabajo y el mismo objetivo, el bienestar para todos.
Bueno, pues esta es Jeanne Derouan. Yo digo que después de haber leído este libro, no solo es que estoy muy contenta porque tengo una referente que creo que es, bueno, que concentra como casi todas las luchas que nos atraviesan ahora mismo y que ella la atravesaban, ya os hablo, de mediados de 1800, pero es que además tú vas leyendo el libro de Sara y no solamente estás conociendo a una mujer que es impresionante. Sara dice que, de hecho, que toda la producción que hizo Jeanne Derouan excedió al principio tus expectativas, ¿no?, de como investigadora, porque es que es una militante que dio la vida produciendo, pensando, escribiendo y, sobre todo, haciendo acción, ¿no? Es que, además, el libro es un viaje precioso por una época de la historia, la Francia revolucionaria, después el Londres victoriano, que te traslada allí, ¿no?, que te imaginas allí y dices, ¿cómo tuvo que ser esto? Y cómo tuvieron que vivirlo mujeres tan valientes y tan represaliadas por serlo como ella. Entonces, me gustaría, porque yo me siento aquí un poco impostora hablándonos de quién era Jeanne Derouan cuando está aquí Sara. Me gustaría que nos contaras, sé que es muy complicado lo que te pido, pero ¿quién era Jeanne? Bueno, yo le llamo Jeanne ya como si fuera colega. Bueno, buenas tardes, ¿se me oye bien? Es que nunca he hablado en un sitio así tan alto y así estoy un poco. Bueno, primero, antes de deciros quién era Jeanne, resumidamente, los agradecimientos. Primero, gracias a Irene Zugasti por haberme acompañado hoy, por ser también un referente, por ser una gran compañera, una gran feminista. Ya han hablado de su libro, que yo también quería hablar de él, que os lo recomiendo. Y bueno, como le dije a ella en la presentación de su libro, es una de las personas más inteligentes que conozco. Y esto es así. No, es así. Entonces, para mí de verdad es un honor que me hayas querido acompañar hoy. Por supuesto, dar las gracias a todas y a todos los asistentes que estáis aquí hoy, especialmente a los que sois familia y que habéis venido el proceso para verme. Y quiero dar las gracias también al Ateneo de Vallecas, porque bueno, me hace especial ilusión estar aquí hoy porque soy medio vallecana, soy de padre vallecano y de madre y de origen de San Blas, o sea, y casi nada, o sea, tengo ahí una mezcla explosiva. Ay, sí, claro. Decía, ¿así? ¿Aquí? Es que no estoy acostumbrada a estas cosas. ¿Así? Nada, no. Decía que conste que soy de padre vallecano y de madre de San Blas. Entonces, me hace mucha ilusión estar aquí porque mi padre se crió aquí al ladito, mi padre y mis tíos, que está aquí también uno de mis tíos hoy, o sea, dando la vuelta a la esquina en Pedro Laborde. Entonces, para mí este es el barrio que asocio pues, a mi infancia, a las visitas familiares, y me hace mucha ilusión estar aquí hoy, que esté aquí parte de mi familia, que esté mi tía, que esté mi prima. Y si estuviera mi abuela, hubiera estado presumiendo en la galería de alimentación y hubiera estado haciendo promoción del libro, seguro. Así que, de verdad, muchas gracias al Ateneo por abrirnos sus puertas. Dicho esto, a ver, os cuento resumidamente quién es Jeanne Derouan, porque incluso yo creo que en el libro no he conseguido plasmar todo, e incluso en la tesis, que en la tesis fueron 200 páginas más que las que hay en el libro, no consigo plasmar todo y siempre digo que espero que este libro, que es el primero que está dedicado a ella, sea una puerta para que después otras investigadoras continúen el trabajo también desde otras áreas, ¿no? Otras áreas a las que yo no puedo acceder porque me faltan conocimientos, como pueden ser politólogas, pueden ser filósofas, que se pueden acercar también a su trabajo, ¿no? Bueno, ya has dado algunas pinceladas de quién era y por dónde fue su pensamiento, pero bueno, para contaros un poco a grandes rasgos, es una mujer que nació pobre y que murió pobre, y yo esto siempre lo digo y lo reivindico, porque creo que dentro de nuestra genealogía es importante tanto la cuestión de clase como dentro incluso de la propia clase, las distintas exclusiones sociales por tener más o menos acceso, ¿no?, económico a ciertas cosas, y que ya fuera pobre yo creo que también marcó en parte de su invisibilización histórica, que bueno, luego podemos debatir por qué fue invisibilizada, ¿no?, aparte porque lo son todas, ¿no?, sistemáticamente. Ella nace y empieza a vivir en un París bueno, pues complicado, con una clase trabajadora muy explotada, que está empezando a desarrollarse la revolución industrial, porque iba con cierto retraso con respecto a Inglaterra, pero vivía y trabajaba con unas condiciones muy complejas, ¿no?, en la pobreza, como digo, y desarrollando trabajo relacionado con la industria textil, que es una industria feminizada, era una industria feminizada y además pues muy precaria, ¿no?
Ella era analfabeta, lo cual también siempre lo pongo en valor, porque siendo analfabeta consiguió formarse de forma autodidacta, consiguió convertirse en primero redactora, luego en directora de periódicos, consiguió ser maestra, que le costó mucho que la acreditaran como maestra precisamente porque venía de ser analfabeta y de no tener, por tanto, una educación reglada. Y ella se acerca a la militancia política al calor de la Revolución de 1830. Bueno, esto también lo digo siempre para que la gente no se eche para atrás, que yo a lo mejor hablo de muchos datos, doy muchas fechas y hablo de un contexto histórico que no se conoce, pero que en el libro he intentado que sea un libro divulgativo y que pueda llegar a todo el mundo. Y entonces explicar cada proceso histórico o cada campo revolucionario en el que ella se desenvuelve, lo explico para que cualquiera pueda acceder y entenderlo sin tener conocimientos previos. Pero bueno, sin ahora entrar a pormenorizar, una revolución en 1830 en Francia, que no consiguió en ese momento llevar la República, pero que sí cambió un rey por otro, que bueno, por lo menos ahí ya se libraron de los Borbones, que ya fue algo, y pusieron a Luis Felipe de la Casa Orleans. Por cierto, que también quería comentar que me hace especial ilusión estar aquí hoy porque es un Ateneo republicano y ella era una republicana entusiasta. De hecho, en el libro recojo una cita que dice en su primer texto: republicana entusiasta, yo hubiera dado la vida por el restablecimiento de la República, ¿no? Porque entendía que la República era el modelo de Estado más democrático. Entonces, al calor de esa revolución se empiezan a desarrollar los primeros movimientos socialistas, las primeras escuelas socialistas, previas, por supuesto, a Marx, a Engels, al Manifiesto Comunista, a lo que luego sería el marxismo décadas después, ¿no? Y en concreto se une a la escuela sansimoniana, que son los seguidores de San Simón, que bueno, que en el libro también explico que fueron además los que crearon el término socialismo, ¿no? Lo interesante del sansimonismo en relación a De Waal y a sus compañeras de lucha es que hicieron un llamamiento a las mujeres para que las mujeres participaran en política, dieran un paso adelante. Ellos estaban en contra del matrimonio porque creían, bueno, pues como creía ella, ¿no? Que era una institución que no se daba en pie de igualdad y por tanto estaba viciado de entrada y ya era una sumisión para las mujeres, ¿no? Defendían las relaciones, lo que hoy llamaríamos relaciones abiertas, las relaciones libres. O sea, realmente un pensamiento que está también en ese sentido muy al orden del día y que es muy moderno, ¿no? Entonces ella se va a acercar a este socialismo sansimoniano. No lo termina de abrazar del todo porque ella también es una cosa que yo creo que hay que poner en valor, que es siempre muy crítica y tiene siempre un pensamiento crítico que bueno, pues que está ahí, pero bueno, pues si les tiene que poner pegas, si les tiene que criticar ciertas cosas, lo critica. Y es importante en este momento porque ella se organiza dentro del sansimonismo con otras compañeras de lucha que se autodenominan las proletarias sansimonianas, que también me parece importante porque no todas las mujeres que estaban dentro del sansimonismo eran proletarias, las había de origen burgués. Y estas proletarias sansimonianas van a llevar a cabo uno de los primeros periódicos feministas del mundo. Por no decir el primero, porque hubo otro a la vez en Inglaterra. Y luego también porque me han comentado que hubo también experiencias en América Latina y a veces pecamos de eurocentristas y no me gustaría hacerlo, entonces por eso siempre digo uno de los primeros, ¿no? Y este periódico, La Femme Libre, pues bueno, ella no va a ser la directora en este caso, pero va a ser una pieza importante, de hecho es la que escribe el primer artículo del primer número del periódico. Aparte de este periódico, ellas llevaban proyectos a pie de calle, siempre poniendo el foco en las mujeres más explotadas, en las que vivían peor, en madres solteras, por supuesto en mujeres trabajadoras, en las que estaban en paro, en las que estaban en contexto de prostitución, las que estaban solas e aisladas, etcétera, ¿no? Y es un trabajo, por supuesto, muy importante y muy pionero, estamos hablando de principios de la década de 1830. Para ir resumiendo, después de este primer momento militante que se corta por distintas cuestiones, tanto personales como políticas, como de la coyuntura de Francia, de unas leyes que se ponen en marcha en 1835 y que son represivas y que hacen que el movimiento socialista tenga que dar un paso atrás, ella va a estar unos años sin actividad política, ni ella ni sus compañeras. Se va a dedicar a ser maestra, a conseguir ser maestra y a abrir una escuela en su casa, porque para todas estas mujeres la educación era básico, la educación de la clase obrera y sobre todo la educación de las niñas, porque en ese momento las niñas no tenían ningún acceso a la educación. Y se va a centrar en esos años en eso, hasta que en febrero de 1848 estalla una revolución en París, que luego se va a extender por toda Europa, que es la conocida como Primavera de los Pueblos.
y que, bueno, que es realmente un momento muy ilusionante en el que ahí sí ya se instaura de nuevo la República, una República que en los primeros meses se considera una República social, una República que va a acabar con todas las opresiones, que, bueno, va a abolir la esclavitud, va a defender el derecho al trabajo, bueno. Y en ese momento revolucionario, espectacular y esperanzador, ella decide dar otro paso adelante y se vuelve a organizar con las que habían sido sus compañeras de lucha durante el sansimonismo, ¿no? Este es como el momento álgido de su vida política, de su trayectoria, porque, claro, también las circunstancias lo favorecían, ¿no? Al estar inmersas en una revolución, y ella iba a ponerse a militar por los derechos de las mujeres y también por los derechos de los trabajadores en todas las áreas posibles, ¿no? Que es lo que voy también desgranando en el libro, en todos los campos de actuación posibles, desde, de nuevo, la prensa va a ser un altavoz importantísimo, porque sirve para plantear teóricamente las cuestiones, pero también sirve para hacer las convocatorias y para recoger también los hechos políticos y, bueno, lo que estaba sucediendo en el día a día de la revolución. Pero no solo la prensa llevaba siempre aparejada también un asociacionismo muy importante. De hecho, para ella y, bueno, en general para los sansimonianos, el asociacionismo es central. También, por supuesto, lo vinculan siempre al emblema republicano de libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Y este asociacionismo ella hace gala participando y siendo promotora y siendo líder de multitud de asociaciones, ¿no? Sea de profesores socialistas, está también con las mujeres de la industria textil y luego ya el siguiente paso que va a dar, que va a ser aglutinarlas a todas. También está presente en clubs políticos, en banquetes políticos, que era otra estructura de la época, bueno, en todos lados, ¿no? Sobre todo también denunciando los espacios que estaban vetados para las mujeres, que eran muchos, aprovechándose de los espacios en los que los compañeros socialistas las daban un poco de cancha y las dejaban hablar, y luego, cuando veía que era esto imposible, creando junto a sus compañeras espacios propios, fuera un club de debate o fuera un banquete político, etc. Dentro de este momento revolucionario, la Segunda República Francesa, que duró 4 años, del 48 al 52, se va a ir volviendo conservadora con el tiempo y a través de las elecciones, pero bueno, ella va a seguir plantando cara y queriendo que, sobre todo, que se reconozcan los derechos de las mujeres y que se las dé acceso tanto al voto como a ser elegidas como representantes del pueblo. Entonces, bueno, como su principal hito, por el que sí está reconocida en la historiografía feminista, es que en 1849 fue la primera candidata electoral. La primera mujer que se presenta a las elecciones. Ella había intentado antes que fueran otras mujeres las que dieran ese paso, porque además ella se define a sí misma como una mujer tímida, y es verdad que era una mujer muy discreta, y de hecho tenemos muy pocos documentos de ella, hablando de ella, porque ella siempre como que quería estar en un segundo plano, pero bueno, entiende la importancia histórica del momento, y ya que no consigue que otras mujeres den el paso, pues ella va a llevar a cabo una candidatura política y se presenta a la Asamblea Legislativa, a las elecciones a la Asamblea Legislativa en 1849. Hay que tener en cuenta que era una candidatura ilegal, porque ya habían dejado el gobierno negro sobre blanco que las mujeres no podían presentarse. Aún así, ella intenta llevar su candidatura a término. Todo esto enfrentándose con una oposición muy dura y, sobre todo, lo más sangrante de parte de lo que llamaríamos la izquierda, ¿no? Y parte de los compañeros socialistas, sobre todo de la parte que lideraba Proudhon, que fue especialmente beligerante con ella y, bueno, fue brutal, ¿no? Y luego, aparte, una candidatura que fue caricaturizada en prensa, se reían de ella, bueno, también con cosas muy al orden del día, ¿no? No consigue, voy a ir resumiendo porque es que me emociono, he puesto aquí el temporizador porque si no, yo me lío aquí. No consigue llevar la candidatura a término, pero bueno, ya no para, porque es que era una mujer que era súper resiliente a todo esto, con unas circunstancias familiares complicadas. Había parido 5 hijos, 2 habían fallecido siendo bebés. De los 3 que la sobrevivían, 1 nació enfermo y fue dependiente toda la vida, lo cual también la condicionó muchísimo su militancia política por la tarea de cuidados. Y luego, bueno, al final de su vida solo va a ser una de sus hijas la que la sobreviva, o sea, ya va a tener realmente una vida muy complicada. También su marido sufrió mucho durante su candidatura electoral porque el patriarcado le dio pero bien, porque esto de que él fuera, bueno, pues lo que llamaríamos calzonazos, ¿no? Porque ella era una líder de primera línea y él no, era un militante de base, podríamos decir, pues claro, le atacaban mucho, ¿no? Porque él tuviera un papel por detrás, ¿no? Subalterno, podríamos decir. Y bueno, pese a todo esto, ella continúa y su siguiente propuesta, que lanza ya en un periódico en el que ella es la directora, el que has mencionado tú, La Opinión de Femme, La Opinión de las Mujeres, ella lanza un llamamiento para
bueno, tenía aquí marcado para ir diciendo citas, pero como yo me emociono hablando, pues luego se me olvida. Voy a ver si recupero alguna. Ella lanza un llamamiento a las asociaciones obreras para que se unan y pues juntos puedan plantar cara mejor pues a los capitalistas, ¿no? Y de aquí sí os voy a mencionar un trocito del llamamiento que ella hace de la unión de asociaciones que lanza en su periódico. Dice: hermanos y hermanas, os habéis... ¿Esta lo has leído tú? Este no lo has leído tú, ¿no? Vale. Hermanos y hermanos, os habéis asociado con el propósito de escapar de la explotación del hombre por el hombre, pero aún no habéis alcanzado este objetivo y no lo alcanzaréis mientras que el patrocinio del capital y la tiranía de la miseria pesen sobre vosotros. A mí me parece muy interesante que en todo el pensamiento de Derouan, que yo he ido rescatando muchas citas, sobre todo las que están presentes en sus periódicos, tiene un discurso anticapitalista clarísimo, y eso me parece muy importante. Y luego también en su caso, como por oposición, por ejemplo, a otros casos como puede ser el de Flora Tristán o el de otras pensadoras, ella tiene una militancia muy activa. Entonces, eso se mezcla con su pensamiento político, que es que ella realmente era una militante pues, a pie de calle, ¿no? Entonces, este conocimiento de la unión de asociaciones la permite hacer este llamamiento, ser la promotora, ser la líder, ser la que va a hacer los estatutos, y a su llamamiento van a acudir más de 100 asociaciones que ella consigue aglutinar, lo cual es un hito histórico en sí mismo. Lo que pasa es que esta unión de asociaciones, aparte que en parte se invisibilizó porque la líder era una mujer, y de hecho sus propios compañeros también ayudaron a que eso se silenciara y se invisibilizara porque les hacía quedar mal. Esta unión de asociaciones tuvo una corta vida porque los capitalistas y el gobierno fueron a por ellos, porque eran una amenaza, ¿no?, para el sistema establecido por la potencialidad, ¿no?, que tenía la asociación. Y bueno, tras esto van a perseguirles, les van a detener, se van a meter en una de sus reuniones 80 policías y les van a detener, en un claro ejemplo también de Laufer, también trayéndolo a la actualidad, ¿no?, porque un juicio farsa, que les detuvieron por cosas que no tenían nada que ver con la actividad que estaban haciendo, que era una actividad legal. Y ella va a estar un año en prisión. En ese año en prisión, que me ha encantado que rescates cómo la definen, ¿no?, el tribunal, porque es maravilloso, como para estar orgullosa de que te definan así. En ese año en prisión es importante que ella va a seguir haciendo activismo político a través de las cartas, que es lo que podía hacer, ¿no? Entonces está esa carta que has recogido tú y luego otra carta que también está muy reconocida en la historiografía feminista, que son una carta que se manda por duplicado a feministas inglesas y a las feministas norteamericanas que habían hecho la Convención de Seneca Falls. Siempre aclaro que usamos aquí el término feminismo de una forma anacrónica, que es un término posterior, que en el libro también explico el origen del término y los términos que se usaban en la época, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto para dar una muestra también de su carácter, ¿no?, que incluso estando en prisión ella va a seguir militando y haciendo teoría y práctica política. Al poco de salir de la cárcel, Napoleón III va a dar el que era sobrino de Napoleón I, va a dar un golpe de Estado con una represión feroz que va a hacer que la inmensa mayoría de republicanos, demócratas, socialistas tenga que coger el camino del exilio, porque si no, bueno, pues lo que le pasó a muchos otros, ¿no?, que les fusilaron, les deportaron, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ella se va a tener que ir a Londres. En Londres se centra gran parte de mi investigación porque era la parte menos conocida hasta ahora de su vida. Ha sido más difícil de rastrear, esa parte ha sido como un puzzle, ¿no?, que he tenido que ir uniendo piezas, ¿no? Pero esas piezas al final demostraban lo que era mi idea de base, que es que no creía que una mujer que se hubiera exiliado luego hubiera estado mano sobre mano, que era la idea que tenían en la historiografía francesa, ¿no?, que creían que una vez que se exilió había hecho poco. Bueno, pues tampoco hizo tan poco, teniendo en cuenta las circunstancias en las que se encontraba, ¿no? Lo primero que hizo, también teniendo en cuenta que Londres, eso era un Londres victoriano durísimo, en el que vivió en el barrio del Soho, en el que fue vecina en ese momento de Marx y su familia, que vivían también en la pobreza en ese momento, un barrio muy, muy pobre, en el que ella llega ya sin su marido, porque su marido había muerto en el camino de intentar llegar a juntarse con ella en Londres, y bueno, sin conocer el idioma, sin dinero, bueno, unas condiciones muy complicadas. Y ella sigue editando ahí el último periódico que había empezado ya a editar en Francia, que se llama el Almanach de Femmes, el Almanaque de las Mujeres, un periódico que yo siempre pongo en valía porque es el primer periódico feminista publicado en 2 idiomas a la vez y en 2 países a la vez.
y en el que, para más Ingrid, aunque creo que luego hablaremos más de ello, ella, además de todo lo que ya se preocupaba de la cuestión de las mujeres, de la cuestión de los trabajadores, se va a preocupar también de la cuestión animal, que para mí eso ya fue rizar el rizo y decir, madre mía, que es maravillosa. Y bueno, tras este último periódico, ella va a intentar poner en marcha otras militancias, también me parece importante que ayuda a acoger y a sostener a los represaliados de la Comuna de París, que llegaron 20 años después a Londres en unas circunstancias complicadísimas. Y luego ya, para ir terminando, en su vejez, y por si no fuera poco, cuando tiene más de 80 años, da otro nuevo paso adelante y se pone a militar en el naciente socialismo inglés, en concreto en la Liga Socialista que haya puesto en marcha William Morris, cuando tiene más de 80 años. Y bueno, pues esto es un poco a grandes rasgos y no sé si me he liado mucho. ¿Quién es Jeanne Dewan? ¿Cómo lo he contado, Perdón. Pues no sé si os pasa, o sea, si ya lo cuentas así de bien, que luego no sé si yo a veces digo, qué bien lo ha contado, si yo luego cuando se lo quiero explicar a otra persona soy capaz de reproducir esto. Que por cierto, hoy mismo ha sacado un artículo El Salto sobre este libro, del periódico El Salto, que os lo recomiendo también, que se llama, tengo aquí, Jeanne Dewan, una líder feminista y socialista por descubrir, que es como si se os olvida algo de este resumen que ha hecho, está muy bien explicado ahí. Pero a mí me pasó que cuando me lo acabé digo, ¿y por qué yo no sabía que esta mujer existía? Y que además tuvo una vida tan larga y tan productiva, ¿no? Qué terrible es ese silencio y esa invisibilización deliberada de las mujeres y además, como comenta Sara, a veces por sus propios compañeros, ¿no? Que es también como muy doloroso. Y quería incidir en que me parece admirable, que es un curro muy complicado, una tesis doctoral, convertirla en algo que sea divulgativo, algo que tú quieras leer por la noche antes de irte a dormir un rato en la cama o en el metro y entender cuestiones tan complejas, ¿no? Porque yo me acuerdo, o sea, cuando leí San Simoniana, digo, esto lo estudié yo en la carrera hace 10, yo me acuerdo ya de nada. Y sin embargo, Sara consigue que es vas como de la mano con Dewan, ¿sabes? Vas caminando por su historia y por su biografía y te va explicando los conceptos, incluso lo que crees que ya no recordabas, como fue lo de la primavera de los pueblos. Ella lo va explicando de una forma que se hace muy cómodo y muy sencillo ponerte a caminar con ella, ¿no? Y no pensaba contarlo, pero es que, fíjate, yo no sabía lo del origen del feminismo, ¿eh? No tenía ni puñetera idea de que yo era así. Y lo cuenta Sara al principio del libro, y esto yo os lo cuento así como spoiler para que lo compréis. Dice, es preciso aclarar que cuando hablamos de feminismo, hablamos de feminismo sansimoniano. Estamos utilizando el término de forma anacrónica porque el término no se comenzó a utilizar popularmente hasta finales del XIX. Nació siendo un término médico acuñado por Ferdinand Valéry Fanot de la Cour. Pa un cinco me da. Estudiante de medicina francés que introdujo el término en su tesis para definir algunas consecuencias que tenía la tuberculosis en el cuerpo masculino. Y luego el que lo popularizó fue Alejandro Dumas hijo, el de la Dama de las Camelias, que lo utilizó con un sentido político para insultar a los hombres que apoyaban la lucha de las mujeres en 1872. Porque según él mermaba su masculinidad. Y fueron en esto que hacemos mucho, la fiesta de reapropiarnos los términos negativos contra nosotras, fueron las sufragistas francesas las que se lo apropiaron y lo reivindicaron definiéndose con él. Pues este tipo de mini lecciones que dices, pues yo he vivido 35 años sin saberlo y en realidad esto era muy necesario, porque en realidad es como encajes de la historia. Pues como el libro está plagado de ese tipo de pequeños aprendizajes que los vas colocando, como dices, Sara, en un puzzle y dices, empiezo a tener como una foto mucho más clara, no solamente de Jeanne Dewan, no solamente de la Francia de esa época o de la Inglaterra de después, sino de lo que supuso ser una mujer revolucionaria en aquel momento. Ella lo ha comentado un poco, pero sí que quiero subrayarlo, el trabajo como historiadora, el trabajo de investigación detrás de esto, a mí me parece abrumador. O sea, a veces que lo cuentas como con mucha naturalidad, pero dices, en Londres encontré una carta en la que no sé qué, un fragmento, dices, pero ¿y cómo encontraste la carta? ¿Cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo pudiste encontrar todas estas piecitas y hacer que al final se convirtiera en un relato coherente en el que no hay lagunas, además, ¿no? O sea, que me parece como que tiene el triple mérito de hacer ese trabajo documental cuando en Francia mismamente no estaba documentado. Y voy con Francia.
voy con Francia, o sea, me vengo un poco al presente, luego volvemos a The One, porque yo soy un poco francofoba, se puede decir. Me viene de madre la cosa. Y muchas veces, cuando estábamos trabajando en el ministerio, hacía bromas en plan, son franceses, no sé qué. Y siempre me decía Sara, no, ella como francófila. Y en realidad es verdad que Francia es un país con luces y sombras, y en la cuestión del republicanismo, que hoy que estamos en un Ateneo republicano, y esta semana, que además han aprobado, como sabéis, la inclusión del aborto en la Constitución y tal, pues claro, lo comentaba, lo hablaba con ella. Es interesante, ¿no?, el feminismo en Francia y cómo a veces parece que nos van un poco a la zaga, y quería saber un poco tu opinión, porque para que me quites a mí esa francofobia que yo tengo. No sé, si hablamos del feminismo actual, no sé si te va a ayudar, en tu francofobia. Bueno, antes de nada, de un par de cosas que has comentado, ¿no? El tema de lo colectivo, ¿no? El ir de la mano de One a mí me parece muy importante, porque nos enseña muchos escenarios políticos de lucha colectiva. Y porque ella entendía la lucha así, ella no lo entendía de una forma individualista ni ególatra. Entonces, conocerla a ella invita, y vas conociendo a muchas compañeras. Exacto, un montón, que además yo he intentado, dentro de los límites del libro, que ha sido complicado, ¿no? Porque claro, la editorial te pone unos límites de páginas que estás ahí luchando para que sean más, pero he intentado que haya muchas reseñas biográficas de compañeras y de compañeros de lucha que estuvieron con ella, ¿no? Porque ella trabajaba en colectivo siempre. Y la tirria que le cogió a Proudhon, ¿eh? Bueno, es que Proudhon es que si no le coges tirria leyendo esto, ya, es que no tienes sangre en las venas. No nos hacemos spoiler, pero Proudhon, mal fatal. Mal. Proudhon, mal. Muy mal. Que de hecho luego muchas otras feministas posteriores se enfrentaron a... ¿No te digo? Ah, vale, sí, ahora sí. sí. Cuando... Bueno, por ir acotando, con mi investigación, sí es cierto que es el primer libro que se publica sobre ella, la primera tesis que se hace sobre ella en cualquier país, que también fue por lo que me decidí a hacerlo sobre ella, porque me parecía sangrante que una mujer así no tuviera una investigación centrada en ella, pero sí es verdad que los cimientos son trabajos previos de muchísimas especialistas francesas, inglesas y norteamericanas, sobre todo, que han hecho trabajos sobre ella y que la incluyen en trabajos corales, o que han hecho, bueno, pues los típicos papers académicos, ¿no? Pero bueno, una de mis reivindicaciones es precisamente sacarla de la academia, ¿no? O sea, pero que mi investigación ha sido como ir tirando de muchos hilos que había ahí desde hacía décadas, pero que no habían aglutinado todo y puesto todo en valor, ¿no? Y ahora sobre Francia, pues a ver. A ver, Francia es un país que a mí me encanta. Yo he vivido allí varios años, parte de ellos investigando para la tesis, otros no. Y es un país, como tú has dicho, con claroscuros, ¿no? Con luces y sombras. Con respecto al feminismo, es que lo que puedo decir a día de hoy es para ponernos en valor a nosotras. Y también me parece importante, porque muchas veces no estamos orgullosos de nuestra historia, y con razón, pero hay cosas de las que estar orgullosas. Y del movimiento feminista que tenemos en el Estado español es para estar muy orgullosas, tanto de lo que se ha hecho desde las instituciones en la última legislatura, como de lo que viene haciéndose en las calles desde hace una década, ¿no? Y en ese sentido, yo cuando llegué a Francia en la última etapa que viví allí para trabajar en la tesis, pues me llevé un chasco importante, porque me encontré que el movimiento feminista estaba desarticulado, era mucho menos potente que aquí, la media de edad era mucho mayor, y luego aparte había por ciertas cuestiones sangrantes, como puede ser pues la cuestión de la islamofobia, que la tienen bastante interiorizada. Hay unos problemas raciales importantes que, de hecho, yo no sé, siempre digo que es que no sé cómo París no estalla, porque hay unos problemas raciales muy graves y que no se atajan, de desigualdad. Entonces, es que desde ahí lo que puedo decir, o sea, teóricamente tienen cosas muy importantes y de hecho han sido una referencia, ¿no? Y fueron una referencia en los años 70 y precisamente fueron las primeras feministas que entraron en la academia en los años 70 las que empezaron a recuperar a estas mujeres, ¿no? Y hacer esa genealogía. Y también tenemos ahí la figura de Michel Pegault, que introdujo la historia de las mujeres, etcétera. Pero sí es verdad que en cierto sentido se han quedado un poquito pues ancladas en el ayer. Creo que por suerte eso está cambiando y ya está entrando una generación de chicas jóvenes un poco a mover el cotarro, pero es eso, podemos estar muy orgullosas que aquí estamos a años luz y que nos miran con envidia y de hecho tuvimos una reunión incluso en el Ministerio con diputadas y diputados franceses que venían a decirnos, pero esto cómo lo habéis hecho, pero esto y esta ley, o sea que bueno, eso es lo que te puedo contar. La respuesta que necesitaba. Pues ahora
para que tengamos turno de palabra y tal, le hago 2 preguntillas más que tengo ahí en el tintero. Porque hay otra cosa, lo ha comentado ya como de pasada, pero me parece muy interesante porque demuestra una vez más que Jeanne Dewan fue una pionera en muchísimas cosas, y es la cuestión del vegetarianismo, ¿no? Y de los derechos animales. Porque además Sara es una militante también de esa causa, en la que yo confieso, creo que, por lo menos, creo que muchas, quizá compartir mi opinión, hay que revisarse. Yo por lo menos tendría que revisarme mucho, y he aprendido también mucho escuchándola y leyéndola sobre ese tema. Pero claro, estamos hablando, ya os digo, de hace 2 siglos, y ya ella plantea este problema y articula un pensamiento muy contemporáneo, ¿no?, sobre el asunto. Bueno, ella ahí sobre todo lo que hace es jugar un rol como directora del último periódico que tuvo, el Almanach de Femmes, en el que ella decide que en ese periódico haya siempre artículos dedicados a la cuestión animal, ¿no? Esto lo encontré también, por casualidad, en un archivo en París, en este caso, porque sí, hemos hecho mucho, digo hemos, porque hay un señor por ahí que me acompaña y que me acompañaba a los archivos a pegarnos el curro de sacar microfichas y de hacer fotos a los libros para luego yo leerlos con calma en casa, ¿no? Y en una de estas encontré una nota de su fallecimiento en el que ponía que era vegetariana. Entonces aquello fue increíble y encima acompañó mi propio proceso de dejar de comer carne, lo cual fue para mí muy bonito. Y hasta que vi que eso venía de este último periódico, en el que siempre había un artículo dedicado a la defensa de la dieta vegetariana desde distintos puntos de vista, que esto está totalmente al orden del día, porque hay quien se hace vegetariano porque es bueno para la salud, quien lo hace hoy en día porque es bueno para el planeta, eso entonces no se tenía tan en cuenta. Entonces sí se tenía en cuenta, por ejemplo, que era una dieta que beneficiaba a la clase obrera porque era más barata, y luego también por la cuestión animal, ¿no? Que eso es lo que da la otra serie de artículos que acompañaba a este periódico, que eran artículos en los que sí ya se centraba en la cuestión animalista, en la defensa del bienestar animal, podríamos decir, en ver qué bibliografías hacían eco de esto, en denunciar las fiestas populares que torturaban a los animales, y esto también siempre me gusta decirlo, porque hay un artículo que habla de la tauromaquia. Estamos en 1852 y ahora estamos en 2024 y aquí seguimos con la tauromaquia. Encima ahora se va a presentar una ¿cómo se llama?, una recogida de firmas, sí, para sacarlo, es una ILP para que deje de ser un bien cultural, ¿no? O sea, que te quiero decir que es que hay cosas que te llevas las manos a la cabeza y decir, madre mía, son 2 siglos, siglo y medio, y todavía seguimos con las mismas batallas, ¿no? Eso a ella la pone en valor como pionera, pero por otro lado es un poco triste, ¿no? Decir, jo, a veces avanzamos muy despacio con las cosas. Y otro tema que creo que... ¿Me vais a decir algo? Y ya luego doy pasos, que me podrías tirar preguntando toda la tarde. Has hablado de loafers, que me da miedo pronunciarlo mal, loafer. Bueno, de la persecución política y de la violencia política que recibe Jeanne Dewan como mujer que pone el cuerpo, ¿no? Como persona que se hace visible, que hace un activismo en el que, bueno, pues pone todo en toda la carne en el asador, y como obviamente hay un castigo, ¿no? Porque si hay algo que también hemos aprendido de la historia feminista y que llega hasta la actualidad, y lo hemos visto muy de cerca en los últimos tiempos, es que todo avance en derechos y toda ampliación de derechos feministas viene precedido de un castigo, de una reacción patriarcal y de una violencia política muy salvaje, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, pues eso, ¿dónde estaría hoy Jeanne Dewan y cómo haces tú ese análisis, ¿no?, de lo que es un caso de loafer de 1850? No, el caso del loafer es lo que te decía antes, o sea, son cosas que es de la parte triste, decir, madre mía, es que seguimos igual con el disciplinamiento a las feministas en cuanto a una hace algo de ruido. Que por cierto, mira, sobre el ruido sí me voy a acordar, de que tengo aquí otra cita marcada, porque tenía muchas que se me han olvidado, pero esta me he acordado. Una de las descripciones que hay de ella recogida en bastantes libros franceses es ella lo dice, lo cuenta en primera persona, es un comentario que le hace un escritor y periodista francés que hoy llamaríamos de la progresía, ¿no? Y ella le dice, cuando el señor Petelin me dijo
un día que actuaba como si estuviera disparando un arma en la calle para llamar la atención, tenía razón, pero no era para llamar la atención sobre mí misma, sino sobre la causa a la que me dedicaba. Entonces, esto ha sido recogido muchas veces diciendo que es que cuando Jean Derohan hablaba era como si disparara en la calle, ¿no? Entonces, eso también con la condena actual al ruido, ¿no? Y al ruido político, pues siempre me llama la atención, ¿no? Que hay más ruido que disparar en la calle cuando hablas. Y sobre la actualidad de su pensamiento, es que yo creo que si ella estuviera aquí ahora mismo con nosotras sería, desde luego, una feminista interseccional, que eso yo creo que es básico y central y que es lo primero que hay que ser, porque sobre todo ella lo articulaba desde el eje de clase y género, pero no solo, también se hizo eco, por ejemplo, de las movilizaciones que había para abolir la esclavitud en Estados Unidos, porque en ese momento la Revolución del 48 ya había abolido la esclavitud en Francia y sus colonias. El tema del animalismo también la sitúa, yo creo, como una pionera de lo que podríamos llamar un feminismo animalista o un feminismo antiespecista, que no es lo mismo, aunque es parecido. Y luego yo creo que sería una feminista, desde luego, inclusiva, porque siempre estaba del lado de los más y de las más oprimidas. Entonces, desde ahí estaría más por las que reivindican los suelos pegajosos que por las que luchan por los techos de cristal, que al fin y al cabo siempre solo son unas pocas las que pueden llegar a romper los techos de cristal. Totalmente. Pues no sé, tengo más preguntas, pero no sé si queréis que abramos turno de palabra. ¿Y alguien se anima? Porque si no tiro yo, ¿eh? Dale. Buenas tardes. Yo he estado totalmente con la explicación que habéis dado, pues un poco encantada, muy encantada, porque habéis sido muy dinámicas y además, lo que decías tú, ella tiene ahí una cabeza que ahí ve lo que tiene metido. Sin embargo, ha dicho una cosa que me ha causado un poquito de dolor, diría, de dolor. Porque claro, yo me he sentido feminista toda la vida, tengo 79 años. Claro, en el 70 era muy difícil hacer feminismo, porque te encontrabas con la pareja, con los hijos ahí, y sin nada. Y cuando te ibas delante de un ministerio, lo que hacían era pegarte, te daban palizas. Estoy viendo a Teresa, y Teresa ha pertenecido al movimiento democrático de mujeres de toda la vida, y ella sabe las palizas que ha recibido también. Por tanto, eso de que en esta década el feminismo sí que ha cogido fuerza, pero evidentemente habéis cogido fuerza y yo estoy muy contenta por haber tenido un ministerio de la mujer. Pero, sin embargo, el feminismo no se forja en estos años. Se forjó hace muchos años, claro, con Juana Doña, que se la puede estudiar, que cuando ella era del Partido Comunista de España y decía que estaba sin pierna, porque cuando fue a Francia, que vosotras lo habéis estado ahí diciendo todo el tiempo, estáis comentando el tema de lo de Francia, de esta mujer, ¿de igual es? No lo sé. Entonces, ella, cuando conoció el feminismo en Francia, es cuando dijo que ya se encontraba una mujer y a partir de ahí fue feminista. Estuvo 20 años en la cárcel, no pudo criar a un hijo. A la hija murió con 9 meses. Es toda una vida ahí que también tenemos reflejo. Y vuelvo otra vez a insistir, la de ella. Y yo, precisamente, que no he hecho nada especial, pero sin embargo siempre he estado en grupo de mujeres, y un grupo de mujeres donde en el 80 abrimos un centro de planificación familiar donde a las mujeres las teníamos que mandar a Inglaterra o a Holanda a abortar. Y a veces le teníamos que pagar de nuestra parte algo para que pudieran ir, porque ellas no tenían dinero, porque eran del Pozo, del tío Raimundo, o eran de Entrevías, como yo. Yo también soy de Entrevías. Entonces, claro, a mí lo de que hay que darle fuerza a estos años me parece muy bien, pero la historia está ahí y también tenemos que depender de partir de ella, porque ha sido muy interesante, porque verdaderamente vosotras habéis podido ir, y yo con vosotras, que sois jóvenes, a manifestarnos. Este año no voy a poder ir, pero he estado yendo todos los años. Pero claro, hemos podido ir de una forma que nosotras no lo podíamos hacer, porque teníamos a los grises, que se llamaban, y nos daban buenas palizas.
Yo con mi hijo pequeño en brazo me han dado, y sin el hijo han dado más, porque claro, ya ahí no había pega. Entonces quiero decir que no es una década, son muchas décadas las que tenemos en España que el feminismo ha ido. Perdón, voy a contestar si no te importa. Sí, sí. Es que siento si se me ha entendido mal, a lo mejor en algo que he dicho. Yo no quería decir en ningún momento que el feminismo llevara una década. De hecho, yo llevo 20 años yendo a manifestarme el 8M, que bajábamos por la calle Atocha y éramos 4 y la del tambor. O sea, que es que no podíamos ni cortar el otro lado de la calle Atocha, porque es que no, o sea, te quiero decir que si se ha entendido eso, no quería decirlo en absoluto. Por supuesto que somos herederas vuestras, pero y cuando comentaba el tema de Francia, por supuesto que orgullosísimas, cuando comentaba el tema de Francia, en Francia lo que no ha pasado es que no ha habido el relevo que ha habido aquí. O sea, aquí estáis vosotras, estamos nosotras, hay chicas jovencísimas, que a mí me alegra muchísimo cuando veo la mani llena de gente joven, y en Francia lo que pasó es que fueron súper potentes a finales de los 60 y principios de los 70, y ahí ha pasado algo que no consiguieron como dar relevo, ¿no? Claro, yo por la parte que me toca de lo que he vivido yo directamente, y eso sí lo tenemos que poner en valor, hubo un auge a partir del intento de reforma de la ley del aborto de Gallardón. Ahí es cuando se desbordan las calles, ahí es cuando hay muchas más mujeres que se unen al movimiento feminista, con el tren de la libertad, con el tema de Gallardón, después con las huelgas feministas. Por supuesto que somos herederas vuestras y que hay que ir de la mano. Pero sí es verdad que en los últimos años ha habido un salto importante y la institución tiene que venir después. O sea, que esto se vuelque en las instituciones, como ha pasado con la ley del solo sí o sí, tiene que venir después. Lo importante, por supuesto, tiene que ser siempre la lucha en la calle y es que tengo que beber. Y reconocer y recoger lo que venga de la calle y de las feministas. Y en ese sentido también quería decir que para mí, o sea, yo creo que hay que reivindicar a Jeanne Dewan y a figuras como ella en todas partes y, por supuesto, también en la academia. Pero para mí es mucho más importante estar aquí hoy dándola a conocer a vosotras que estar en un congreso de 4 especialistas en cualquier universidad de no sé dónde. O sea, porque es que tiene mucho más que ver con ella, porque ella estaba en la base, estaba en los barrios pobres, en barrios pobres y revolucionarios como es el de Vallecas, y es mucho más importante el diálogo con vosotras que con 4 especialistas que luego eso hacen sus artículos académicos y eso no sale de ahí. O sea, que de verdad, disculpa si se me ha entendido de una forma que no era mi intención. Y si se me puede hacer un... Ah, no, perdón, claro, por supuesto. No, que hable ella y luego te... Mira, hola, buenas. Hola. Mira, simplemente lo que acaba de decir Carmeli, ¿vale? Y yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo estoy encantada de la juventud. Yo cuando veo que la gente joven sigue y lucha y que hay que hacerlo, no hay que olvidarlo, porque hay que seguir siempre luchando. Siempre hemos luchado efectivamente. Yo tengo 90 años, no creas que tengo uno. Tengo 90 años, claro, y llevo luchando ya, pues mira, desde el 1965, con muchas dificultades, con muchos problemas y con muchas cosas. Y estoy totalmente de acuerdo que informéis todo y además que está muy bien lo que acabas de decir, aunque tenemos una pequeña idea de cómo ha funcionado Francia y todas estas cosas, ¿vale? Pero está muy bien recordarlo, siempre recordarlo, pero nunca olvidar de dónde venimos y lo que pusimos y lo que se hizo, porque hay que luchar, se luchó contra el franquismo y lo seguimos teniendo casi. Entonces, no hay que bajar, yo siempre he dicho, no hay que bajar la guardia, se baja y luego lo pagamos muy caro, ¿eh? Y me parece que vosotros, como historiadoras y como cosas, lo sabéis mejor casi que yo, porque si Beauvoir, que me sale mal, era analfabeta, yo no pude ir al colegio. ¿Por qué? Porque mi madre estaba en la cárcel, mi padre le mataron, en fin, al auxilio social, a la sección femenina. Bueno, ¿qué os voy a decir, cariño? Pero os digo que sigáis adelante, que no se olvide y que se estudie todo, porque aquí la República también
tuvo muchas heroínas y se batalló por lo mismo que luchaba la escritora esta, las mujeres esta, y todas las mujeres que luchamos. Y en el movimiento democrático de mujeres, como ha dicho Carmeli, pues luchamos por el divorcio, por el aborto, por la educación, por la sanidad pública, por todas las cosas. Y cuando se consigue, y lo digo, cuando se consigue, los primeros que se benefician, porque a ver, ¿quién se divorció? Por el matrimonio, por el juzgado. ¿Y quién se divorció? Rato, la de Franco, la otra, la hipocresía. Y encima, la de Franco, la nieta, se casa con uno de Francia, divorciado por el juzgado. O sea, que tela marinera. La lucha que luchamos las mujeres de izquierdas, hay que decirlo, de izquierdas, luego se aprovecha la derecha, ¿vale? Y el otro día lo dije yo en la cadena SER, y me da igual, porque lo digo siempre. Vale, muchas gracias. Yo hago un matiz solo porque además que a mí es que me emociona especialmente que estéis aquí y que estemos juntas compartiendo espacios, porque creo que esa es la clave. Porque yo creo que un lema que siempre hemos traído es porque fuisteis somos, porque somos serán. Y justo hace un año teníamos un acto al que fuimos juntas de memoria democrática, que a mí, para mí fue, yo nunca había visto algo tan bonito hecho desde una institución, y estaba la familia de Juana Doña, estaba Alexis, estaba Anita, la superviviente de la desbandada, que nos dejó hace poquito, estaban las supervivientes del Patronato de Mujeres, que eso es un temón también, que creo que habría que contarlo, ¿no? Mucho más, lo que supuso el Patronato de Mujeres hasta bien entrado en los años 80 en este país. Estaban las abuelas de la Plaza de Mayo ya, y eso fue como una comunión, no solo generacional, sino política. Y es porque somos, porque somos, serán, pero también nos dimos cuenta de que contra lo que luchábamos, ¿no? Contra ese patriarcado y ese franquismo, porque es, y no tenemos que dejarles que sean, porque los mismos que persiguieron a balas y a disparos a la familia de Ana por la carretera de Málaga a Almería con Queipo de Llano diciendo que había que violarlas, son los mismos jueces que persiguieron la ley del aborto, que persiguieron la ley de violencia de género. Era Gallardón, que todo el mundo sabe que era un cadenero franquista en los años de la transición, que pegaba palizas a los militantes. Son los dueños de los medios de comunicación que nos han hecho una campaña mediática salvaje para criminalizarnos antes a vosotras y ahora a nosotras con los mismos insultos, porque hay recortes de prensa de los años 80 y 90 que los podrías, y bueno, ya no te hablo de los 60 cuando todavía estaba la dictadura, que hablando sobre los movimientos feministas que se podían traer de The One a ayer mismo en el ABC. Entonces, que sí, que como decía Sara, que por supuesto, o sea, el reconocimiento y el legado histórico y esta historiografía feminista, que las inglesas la llaman la her story, ¿no? La historia de ellas, no la history, que es la historia de ellos, lo dicen en el periódico donde escribe ella, dicen, pocos lo saben, pero el pasado responde para el futuro. Entonces, como fuisteis, somos y serán, también ellos son, pero no podemos dejarles que sean. Esa creo que es la clave del asunto. Voy a comentar una cosa a raíz de lo que habéis comentado vosotras. O sea, era parte de mis apuntes para hoy y es que está totalmente en relación con lo que vosotras decíais, pero es volviendo a la figura de Jeanne Dewan, porque es como que ella tiene respuesta para todo, ¿no? A mí me parece importante que ella también se entendía dentro de una herencia, de una genealogía, aunque era una genealogía que estaba empezando. Y ella desde sus primeros escritos reivindicaba a Olympe de Gouges, que fue guillotinada, que fue una de las pioneras del pensamiento feminista, escribiendo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791, que fue guillotinada, se supone que por otra cuestión, pero mira que lo dudo. Y Dewan ya la reivindica ella y reivindica a las mujeres de la Revolución Francesa en 1789 porque ella entiende que ella y sus compañeras son herederas y que tienen que continuar esa lucha, ¿no? Y de la misma forma, luego también me parece muy interesante y también lo he ido recogiendo, ella mantiene una correspondencia y una relación muy directa, aunque fuera por carta, con las siguientes generaciones de feministas en Francia, que son las que ya eran las sufragistas, las que ya se denominaban feministas, las que estaban a finales del siglo XIX, ¿no? O sea,
eso también me parece importante porque ella también nos enseña eso, de cómo hay que tener en cuenta de dónde venimos, a dónde vamos y que no estamos solas en esto, que estamos insertadas en una lucha, o sea, que va totalmente al caso de lo que vosotras comentabais. Hablando antes de los animalistas, he visto un anuncio que hay en Madrid. Justo de Madrid. Sí, vale. Ahí sale un niño aprendiendo a torear. ¡Ay, qué horror, por Dios! En fin. Y tenemos una escuela taurina pagada con dinero Pagada, público pagada. en esta comunidad. Sí. Todos sí. Bueno, y Aunque luego están vacías las plazas de toros porque ya no van Y se volvió a poner tendido cero en la televisión pública también. Sí, sí. Buenas tardes. Muchísimas gracias por enseñarnos esta referente que es lejana en el tiempo pero cercana en la actitud, ¿no? Así que, y si escribes como hablas, yo me lo voy a comprar, quería solamente comentar esto y un detalle gracioso, un poco por lo que ha comentado Irene. El otro día vinieron unas fotógrafas, las fotógrafas y la artista de collage de Algeciras a colgar su exposición y hacer un acto de inauguración el día que nevó. Fue terrible, pero fue un acto fue divertido y fue muy agradable y venía con una amiga. La amiga es la nieta de Anita y nos dejó un libro. ¡Qué bonito! Solo por cerrar, así un poco el círculo, que es así como muy... Todo teje, ¿no? Todo teje. Antes de que se me olvide, por si ahora seguimos con el turno de palabra, pero es que hay una cosa que es que no quiero irme de aquí sin comentarlo, sobre la vigencia del pensamiento de De Waal y la importancia de las genealogías, etcétera. Es importante reivindicarla también y tener en cuenta que ella era una profunda pacifista. Y desde ahí creo que con la que nos está cayendo, a nosotros no tanto como en otros lados afortunadamente, ¿no? Pero con el panorama internacional tan salvaje que tenemos hoy en día, tener claro que el feminismo tiene que apostar por la paz, que el feminismo tiene que ser pacifista, no lo tenemos que olvidar nunca. En su caso, su pacifismo no significa que fuera en contra de las revoluciones. Ella siempre apoyó los levantamientos populares y las revoluciones, pero no las guerras entre los estados, porque entendía que las guerras las pagaba el pueblo y los muertos los ponía el pueblo. Y eso venía de su propia infancia, porque ella había visto parte de las consecuencias de las guerras napoleónicas cuando era pequeña, y me parece muy importante traerlo aquí, porque antes que me preguntabas también, y cuando estábamos preparando el acto, ¿no?, me decías qué hay de vigencia en su pensamiento, qué haría ella hoy en día, ¿no? Pues ella hoy en día estaría luchando contra el genocidio en Gaza y ella estaría gritando no a la guerra, que es lo que tenemos que hacer. Digo yo por terminar, que a mí me ha encantado también la presentación, y solamente una cosita. Cuando has hecho toda esa investigación, ¿no?, cuando se hace la investigación, al tirar del hilo aparecen otras mujeres que no, tampoco se saben, igual que está invisible. Me gustaría que comentaras si te ha parecido o si has encontrado en ese camino. Muchas. De hecho, lo comentaba antes y de hecho lo comento también en el artículo que aparecía hoy en el blog del Salto, ¿no? Que reivindicarla a ella es también empezar a reivindicar a otras, porque ella entendía la lucha como algo colectivo siempre. Entonces, ella, en el momento de los años 30, estaba dentro del grupo de las proletarias sansimonianas, y de ahí yo voy hablando de sus compañeras de lucha, que, bueno, os puedo decir los nombres, pero tampoco nos van a sonar, ¿no? Polly Golan, es Desiree Gué, es Susan Boalcán, es Eugénie Wallet, aunque, bueno, luego esa la reivindico menos porque era burguesa y ya tuvo luego una tendencia más conservadora. Luego, en el momento revolucionario de 1848, las mismas, y se suman otras, y empieza ya además a hacer alianzas con inglesas y con movimientos muy interesantes desde el punto de vista feminista, como los cuáqueros, que los cuáqueros es una religión minoritaria, pero que apostó por la abolición de la esclavitud y apostó por la igualdad de las mujeres desde el principio.
Y luego en Londres, igual, bueno, ella también cruza su camino con el de Louis Michel, la heroína de la Comuna de París, pero luego también con una de las hijas de Mars, con una de las hijas de William Morris, militó, ya siendo ella anciana. Entonces, hay muchísimas mujeres ahí a las que reivindicar, que yo voy dejando ahí una semillita porque hago una pequeña reseña de cada una, en la medida de lo que he podido. Pero vamos, a mí me encantaría poder seguir investigándolas y reivindicándolas, porque además es eso, tienen un pensamiento, por un lado, por una cuestión de memoria histórica, de que hay que recuperarlas, y por otra parte, por la vigencia de su pensamiento político. Pero sí, el libro está lleno porque su vida estuvo llena, porque estuvo ella siempre acompañada de sus compañeras y luchando juntas, que es importantísimo. ¿Alguien más quiere algo? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Por venir, y solamente recordar que mañana a las 7:30 está la reclama feminista en la asamblea, empezamos en la asamblea, y nosotros estaremos aquí preparando consignas, preparando un poco la manifestación del día 8, es todo el mundo invitados a venir, y luego el viernes, día 8, a las 4:30 en el Boulevard hay un acto de... en el mercado de Nueva Numancia. Sí, que lo han cambiado. En el mercado de Nueva Numancia hay un acto de apoyo por Palestina a las 4:30 y después de allí saldremos todas juntas para la manifestación. Entonces, pues nada. Y que hay muchos actos todavía durante la semana y que nada, que estáis invitadas a venir. Venga. Muchas gracias. Gracias.